Hay una clase de descanso que solo aparece cuando ya conoces la historia de memoria. No necesitas seguir el argumento, no necesitas preguntarte quién es quién ni hacia dónde va cada escena, porque todo eso ya vive en algún lugar tranquilo de tu mente. Piensa en lo que eso significa. Cuando pones Avatar por enésima vez y dejas que suene mientras cierras los ojos, no la escuchas para descubrir nada. La escuchas porque la voz de Airo ya es una habitación conocida, cálida, iluminada apenas, y tú solo quieres sentarte dentro de ella un rato. En ese estado a medio dormir, cuando las palabras se vuelven suaves y pierden sus bordes, la serie deja de ser una serie y se convierte en una presencia. El sonido de un hombre mayor sirviendo té, el zumbido bajo de un barco de la Nación del Fuego, esa calma que reconoces incluso antes de entender por qué. Esta noche vamos a recorrer despacio la vida entera de ese hombre, desde el niño nacido, príncipe heredero, hasta el general que lo perdió todo y el tío que lo volvió a encontrar en otra parte. La historia completa de Hiro, contada con calma, para que puedas quedarte dormido dentro de ella. Bienvenido a Ocaso. Aquí no hay prisa y no hay nada que debas recordar por la mañana. Baja las luces. Deja el teléfono lejos de tu mano. Encuentra la postura en la que tu cuerpo por fin se rinde. Ajusta la almohada. Suelta los hombros. Respira una vez, lento, y déjalo salir todavía más lento. No hace falta que sigas cada palabra. Algunas se quedarán contigo y otras se irán contigo hacia el sueño, y las dos cosas están bien. Yo me quedaré aquí, contando en voz baja, mientras tú te dejas llevar hacia el lugar tranquilo donde empieza esta historia. Para entender a Hiro, hay que empezar antes de que fuera el anciano sabio que sirve té y ofrece proverbios. Hay que empezar por su nacimiento, alrededor del año 45, después de la llegada del cometa de Socin, en el corazón de la familia real de la Nación del Fuego. Llegó al mundo como primer hijo del Señor del Fuego Azulon y de su esposa Ila. Considera lo que eso implica desde el primer respiro. No nació como un niño cualquiera al que la vida podría llevar en cualquier dirección, sino dentro de una línea de sucesión ya trazada, con un lugar reservado en la cúspide de la nación más poderosa y más agresiva de su tiempo. Su padre, Azulon, gobernaba como Señor del Fuego desde el año 20 después del cometa, y seguiría gobernando durante décadas hasta su muerte en el año 95. Fue uno de los reinados más largos de esa era, y Azulon mismo era hijo de Socin, el Señor del Fuego que había iniciado la Guerra de los 100 años, el arquitecto del genocidio de los nómadas del aire. De modo que Hiro no solo nació príncipe, nació nieto del hombre que encendió el mundo, e hijo del hombre que mantuvo esa llama ardiendo. Esa herencia pesa, es una sombra larga bajo la cual crecer, y merece la pena detenerse en ella antes de seguir, porque explica buena parte de lo que Hiro llegaría a ser, y de lo que llegaría a rechazar. Durante cerca de una década, Airo fue hijo único en lo que a la sucesión respecta. Después llegó su hermano menor, Ozai, nacido más o menos 10 años después que él. Considera esa distancia. 10 años entre dos hermanos no es una rivalidad de la infancia entre iguales que juegan en el mismo suelo. Es la diferencia entre un heredero ya formado, ya observado, ya preparado, y un segundo hijo que llega a un mundo donde el lugar principal ya está ocupado. Hiro era el mayor, Ozai el menor, y en una monarquía donde el orden de nacimiento decide quién hereda el trono y quién queda a un lado, esa diferencia de 10 años lo definía casi todo, porque como primogénito de Azulon, Hiro ostentaba el título de príncipe heredero. Era el heredero aparente al trono de su nación, y lo fue durante la mayor parte de su vida adulta. No por un breve momento, no como una posibilidad lejana, sino como la expectativa constante y firme de toda una nación. Cuando la gente miraba a Airo, veía al futuro Señor del Fuego, veía al hombre que un día se sentaría en el trono de fuego, por delante de su hermano menor. Ozai estaba detrás de él en esa línea, siempre detrás, y quiero que sostengas esa imagen en la mente, porque quien conoce cómo termina esta historia, sabe que ese orden no se mantuvo, pero durante años, durante la mayor parte de la vida adulta de Hiro, fue simplemente así, él primero, su hermano después. Y entonces la línea se extendió una generación más. Hiro tuvo un hijo, un solo hijo, llamado Luten. Con su nacimiento, la sucesión quedó ordenada con una claridad casi serena. Azulon en el trono, Hiro, el príncipe heredero, primero en la línea, y Luten, nieto de Azulon, segundo en la línea, justo detrás de su padre.
3 generaciones alineadas, cada una en su lugar, cada una esperando su turno según el orden inquebrantable de la sangre y del tiempo. Para una familia real, eso es estabilidad, es la continuidad hecha carne. El futuro parecía escrito, y parecía pertenecer a Hiro y a los suyos. Hay, sin embargo, un silencio en el centro de esta historia familiar, y es un silencio que conviene nombrar con honestidad. La identidad de la madre de Lu Ten, es decir, la esposa de Hiro, nunca se revela. No se menciona en ninguna parte del canon de Avatar. No tiene nombre, no tiene rostro, no tiene una sola línea. Esto es notable si te detienes a pensarlo. Hiro es uno de los personajes más queridos y más explorados de toda la serie. Y sin embargo, la mujer con quien compartió su vida, la madre de su único hijo, permanece por completo en la oscuridad. No es un descuido que la historia deba corregir con invención. Es simplemente un vacío, y parte de contar esta historia, con rigor, es dejar ese vacío como está, sin llenarlo con nada que no sepamos. Ella existió. Eso es todo lo que podemos afirmar. El resto es silencio. Pero si la vida privada de Hiro guarda ese silencio, su vida pública resonaba en la dirección opuesta, porque Hiro no era solo un príncipe por derecho de nacimiento, era también un general celebrado, un guerrero cuya reputación se extendía mucho más allá de las fronteras de su propia nación, y por encima de todos sus logros militares se alzaba un nombre, un epíteto honorífico que llegaría a definirlo ante el mundo. Lo llamaban el Dragón de Occidente. Piensa por un momento en el peso de un nombre así. No se otorga a la ligera. Hiro lo ganó por su reputación como maestro del fuego y sobre todo por la creencia de que había abatido al último dragón vivo. Y aquí hay que entender lo que ese acto significaba dentro de su cultura. Para un maestro del fuego, matar a un dragón se consideraba una de las hazañas más impresionantes que se podían alcanzar. Era la cumbre, era la prueba definitiva de dominio, de poder, de haber enfrentado a la fuente misma del fuego y haber salido victorioso. Ese título, el Dragón de Occidente, lo colocaba en la cima no solo de la jerarquía de la sangre, sino de la jerarquía del respeto y del temor. Era príncipe heredero por nacimiento y leyenda por sus propias manos. En este punto de su vida, todo lo que el mundo veía en Hiro apuntaba en una sola dirección, hacia adelante y hacia arriba, hacia un trono que parecía suyo por completo. Y sostener esa imagen, la del hombre que lo tenía todo y a quien todo parecía prometido, es la mejor manera de empezar a comprender todo lo que vendría después. Durante 600 días seguidos, el general Hiro mantuvo su cerco sobre Ba Sing Se. Piensa en lo que significa ese número, no como una cifra en un mapa, sino como la vida diaria de un ejército que amanece y anochece frente a la misma muralla, un día tras otro, hasta que los días dejan de contarse y se vuelven una sola estación larga y gris. En todo el transcurso de esa guerra de un siglo, ninguna otra figura de su nación había logrado lo que él logró en aquella campaña. Hiro fue el primer comandante que rompió la muralla exterior de la ciudad, la barrera que hasta entonces había resistido a todos los que la habían asediado. Por un momento, la ciudad que se creía inexpugnable dejó de serlo, y el nombre del general quedó ligado a la única grieta que nadie más había abierto. Pero entre la muralla exterior y la muralla interior queda todavía un largo trecho, y ese trecho es donde termina la historia militar y empieza la otra. Antes de que sus fuerzas pudieran romper la muralla más profunda, la que de verdad guardaba el corazón de Ba Sing Se, su único hijo y heredero, Lu Ten, murió en la primera línea del asedio. Conviene detenerse en el orden exacto de los hechos, porque el orden lo dice todo. El hombre que había abierto la primera muralla nunca abrió la segunda. La grieta quedó ahí, a mitad de camino, y el conquistador que había hecho lo que nadie hizo, se detuvo justo donde su victoria estaba más cerca. Lo notable de este capítulo es que la mejor fuente sobre esa herida no es un relato de terceros ni la memoria de su sobrino, sino el propio Hiro, años después, en un momento en que se creía a solas. En su segmento del episodio 15 de la segunda temporada, dentro de las historias de Ba Sing Se, lo vemos acudir a lo que se da a entender que es un memorial. No hay batalla en esa escena, no hay estrategia. Hay un anciano de pie ante un lugar de recuerdo y hay una canción que canta entre lágrimas en voz baja, casi para sí mismo. La canción es sencilla, casi una nana.
Habla de hojas de la vid que caen muy despacio, como frágiles conchas diminutas que flotan en la espuma, y llama a un pequeño soldadito para que vuelva a casa marchando, a un valiente soldadito para que vuelva marchando a casa. Escúchala como lo que es. Una canción de cuna cantada a alguien que ya no puede oírla, por un padre que fue general y que ahora no manda nada. La imagen del soldado que vuelve a casa es precisamente lo que no ocurrió, y el hombre que canta lo sabe con cada palabra. Y por si la escena dejara alguna duda sobre a quién le canta, él mismo la despeja. En ese mismo momento dice, con estas palabras, «Feliz cumpleaños, hijo mío», y añade, «Ojalá hubiera podido ayudarte». Esas dos frases fijan el sentido de todo lo demás. La visita al memorial cae en el cumpleaños de su hijo muerto, y lo que el padre siente no es orgullo por la muralla que rompió, sino el peso de la ayuda que no pudo dar, el regreso que la canción promete, el cumpleaños que nadie celebra, la ayuda que llegó tarde. Todo apunta hacia el mismo hueco. Es dentro de este mismo episodio donde el contraste se vuelve más elocuente, porque el mismo hombre que fue el asediador más temido aparece también en un callejón, tratado como una presa fácil. Un joven intenta asaltarlo y lo llama viejo, y en lugar de responder con la fuerza que sin duda conserva, Airo se limita a corregir con calma la postura del muchacho. Le dice, en efecto, que con una postura pobre está desequilibrado y que pueden derribarlo con facilidad. Piensa en la ironía tranquila de la escena. El comandante que abrió la muralla exterior le enseña a su propio asaltante a mantenerse en pie. La conversación no termina en la lección de combate, y ahí está lo más revelador. Hiro le dice al joven que no tiene aspecto de criminal, y cuando el muchacho, casi sin creérselo, le pregunta si de verdad piensa que podría ser un buen masajista, el anciano responde por supuesto. Luego añade una idea que resume mejor que ninguna otra la persona en la que se ha convertido. Le dice, con estas palabras, que aunque siempre es mejor creer en uno mismo, un poco de ayuda de los demás puede ser una gran bendición. Detente en esa frase después de todo lo anterior. El hombre que no pudo ayudar a su hijo y que en ese mismo día ha confesado ese fracaso ante un memorial, es el mismo que ahora se detiene a ayudar a un desconocido que acababa de intentar robarle. La ayuda que le faltó a Luten se convierte, en manos de Airo, en algo que ya no niega a nadie más. No es una moraleja que él pronuncie sobre sí mismo. Es simplemente lo que hace, en un callejón cualquiera, en el cumpleaños de su hijo, ofreciendo a un extraño la bendición que él mismo no llegó a tiempo de dar. Detente a pensar en lo que significa saber algo que nadie más quiere escuchar. El barco navega bajo un cielo despejado, sin una sola nube que justifique la inquietud, y sin embargo Hiro mira hacia el norte y anuncia que se acerca una tormenta. No la ve, la lee, la siente en algo que los años le enseñaron y que no puede transmitir con palabras a una tripulación cansada. Recomienda cambiar el rumbo hacia el suroeste, alejarse de lo que viene, y su sobrino lo escucha y decide exactamente lo contrario. Zuko mantiene la proa apuntando al norte, hacia el Avatar, hacia el peligro que Hiro acaba de nombrar. Y aquí está el primer costo de la sabiduría del anciano. No es que se equivoque, es que tiene razón y aún así obedece. Airo no impone su lectura del cielo, no se revela, no fuerza el timón. Deja que el joven cometa su error porque comprende, quizá mejor que nadie a bordo, de dónde viene esa terquedad. Cuando Zuko declara que la seguridad de la tripulación no importa, que encontrar al avatar es mucho más importante que la seguridad de cualquier individuo, no está hablando solo de estrategia. Está repitiendo algo. Está devolviendo al mundo una lección que alguien le enseñó a un precio terrible. Y su tío es probablemente el único que reconoce el eco. La tensión estalla poco después. El teniente del barco se enfrenta a Zuko. Le reprocha su falta de respeto hacia la tripulación y hacia su estimado tío, y lo llama príncipe malcriado. Es una acusación cargada, porque toca precisamente la herida que nadie a bordo conoce del todo. Y observa lo que hace Hiro en ese momento. No defiende su propio honor, aunque acaban de invocarlo. No toma partido en la disputa. Interviene para desactivarla, diciendo en esencia que todos están agotados de tanto tiempo en el mar y que un buen tazón de fideos ayudará.
un tazón de fideos, frente a una humillación pública, frente a un desafío directo a la autoridad de su sobrino, la respuesta de Hiro es la comida, el descanso, la ternura práctica de quien sabe que el conflicto casi siempre nace del cansancio antes que del odio. Hay algo profundamente deliberado en esa elección. Hiro podría explicarlo todo. Podría contarle al teniente por qué Zuko es así, revelar la historia que justifica cada aspereza. En cambio, la guarda, la protege. Su silencio no es indiferencia, es una forma de lealtad, y esa lealtad tiene un peso que el episodio nos deja intuir sin subrayarlo, porque más tarde, a esa misma tripulación, Hiro sí cuenta la historia, y ese es el corazón de lo que este capítulo nos permite ver. El anciano se convierte en narrador, y el pasado de Zuko se abre en un recuerdo que solo él, entre todos los presentes, tiene la autoridad y la memoria para relatar. Nos lleva a una sala de guerra, a un día en que al joven Zuko se le permitió asistir a un consejo de generales del que normalmente habría estado excluido. Un general propone un plan. Sugiere sacrificar a toda una división de reclutas nuevos, muchachos sin experiencia, usándolos como cebo contra las fuerzas del Reino Tierra, ofrecerlos como carnada. Y Zuko, que es apenas un niño en ese cuarto lleno de hombres endurecidos, se opone. Detente un momento en la naturaleza de esa objeción. El error de Zuko, si es que puede llamarse error, es tener un corazón. Habla porque no soporta la idea de enviar a jóvenes a morir para engañar al enemigo. La misma frase que meses después pronunciará con dureza en la cubierta del barco, esa idea de que la seguridad de un individuo no importa frente a la misión, es exactamente lo que él rechazó con horror cuando era más joven. El destino de Zuko es aprender a decir aquello contra lo que una vez se levantó, y su tío, contando esto a la tripulación, es el testigo que conecta las dos versiones del mismo muchacho. Lo que sigue es la parte que Iroh debe haber cargado durante todos estos años de viaje. El Señor del Fuego, Ozai, juzga que el arrebato de Zuko contra el general fue un acto de falta de respeto. Ordena un Agni Kai, un duelo de fuego, para zanjar la ofensa. Zuko cree que se batirá contra el general, contra el hombre cuya crueldad denunció. Se prepara para eso, y entonces se vuelve y descubre que su oponente no es el general, es su propio padre. Imagina el vértigo de ese giro. El niño que habló por compasión se encuentra frente al hombre que debería protegerlo. En un ritual de combate, ante toda la corte, Zuko no pelea, suplica clemencia, se niega a levantar la mano contra su padre, insiste en que solo tenía en el corazón los mejores intereses de la Nación del Fuego. Su defensa es la verdad. Y la respuesta de Ozai es una de las frases más frías que la serie ha puesto en boca de un padre. Le dice que aprenderá el respeto y que el sufrimiento será su maestro. Hiro narra esto a la tripulación, y nosotros no lo escuchamos como una simple explicación de por qué Zuko lleva su cicatriz o por qué persigue al Avatar con esa desesperación. Lo escuchamos como una confesión indirecta del anciano. Él estuvo cerca de todo aquello. Él conoce el nombre exacto de la herida, y ha elegido acompañar a este sobrino desterrado a través del mar, aguantando sus desplantes, absorbiendo sus faltas de respeto, ofreciéndole fideos en lugar de sermones, precisamente porque sabe lo que el suyo pagó por tener razón demasiado pronto. El episodio corta constantemente entre este barco y otro hilo, el de Aang, y la simetría no es casual. Mientras Hiro narra el pasado de un chico marcado por el peso de lo que se esperaba de él, en la otra historia un pescador reconoce los tatuajes del maestro aire de Aang y lo acusa de haberle dado la espalda al mundo durante los 100 años que estuvo ausente. Es otra acusación pública, otro anciano que señala a un joven por una culpa que no eligió del todo. Katara sale en su defensa y lo llama la persona más valiente que conoce. Pero Aang no responde. Sube a Appa y se marcha volando sin decir adiós, huyendo de un reproche que toca demasiado hondo. Y en el paralelismo se revela la ternura estructural de este capítulo. Zuko no puede narrar su propia historia, necesita que su tío la cuente por él. Aang, en cambio, después de escapar, regresa. Pide disculpas a Katara y a Sokka por haber huido, y a la luz de una fogata comienza a contar su pasado con sus propias palabras, diciendo que nunca olvidará el día en que los monjes le dijeron que él era el Avatar. 2 muchachos, 2 cargas heredadas, 2 historias de expectativas aplastantes. Uno tiene la voz para contar la suya, el otro tiene a un anciano dispuesto a contarla en su lugar,
y a permanecer a su lado en el destierro mientras aprende, muy lentamente, a perdonarse. Ese es el lugar de Airo en toda esta trama, y es un lugar hecho casi enteramente de silencio y de paciencia. No corrige el rumbo cuando ve la tormenta, no responde a quien lo llama estimado tío en medio de una pelea que no buscó, guarda la peor verdad de su familia hasta que sirve para explicar, no para acusar. Su presencia en ese barco es una decisión que se renueva cada día, la decisión de quedarse junto a alguien a quien el mundo ya condenó una vez. Y en la quietud de esa lealtad, mientras el cielo despejado esconde la tormenta que él fue el único en anticipar, encontramos la figura más serena y más triste de esta parte de la historia. Hay una manera de medir a un hombre que no depende de su rango ni de sus victorias, y consiste en observar qué hace con el tiempo cuando nadie lo obliga a hacer nada. En la primera temporada de Avatar, Airo aparece una y otra vez haciendo algo que, para un general fugitivo que persigue al ser más buscado del mundo, resulta casi provocador en su calma. Se detiene, se demora, elige el descanso justo cuando su sobrino exige la marcha. Y bajo esa aparente pereza se esconde una disciplina mucho más severa que cualquier prisa. Piensa en el episodio titulado en español algo así como El solsticio de invierno, la primera parte, la que trata del mundo de los espíritus. Zuko está impaciente por seguir el rastro del Avatar, tenso como una cuerda a punto de romperse, y Iroh, en lugar de ceder a esa urgencia, lo invita a relajarse en unas aguas termales. Le dice que la temperatura está justo en su punto, que él mismo la ha calentado. Es un gesto pequeño y doméstico, un tío ofreciendo a su sobrino un baño caliente, pero contiene toda una filosofía. Iroh no discute con la impaciencia de Zuko de frente, la rodea, le ofrece otra cosa. Y cuando la discusión llega, Iroh se nombra a sí mismo con una palabra que conviene detenerse a escuchar. Le dice a Zuko que debería seguir el consejo de su maestro y relajarse un poco. Maestro, en medio de una disputa sobre un baño, se define como el maestro de Zuko, y con ello enmarca todo lo que hace no como capricho de un anciano cansado, sino como enseñanza. La lección no está en las palabras, está en el ejemplo del hombre que permanece sumergido en el agua mientras el otro se retuerce de nervios en la orilla. Zuko rechaza el consejo, dice que sus problemas no pueden disolverse en el agua, y exige partir de inmediato mientras Iroh sigue tranquilamente en las aguas termales. La escena se cierra con una negociación mínima, casi tierna en su modestia. Iroh consigue unos minutos más antes de que el barco deba zarpar. Fíjate en lo que ocurre aquí. El sobrino manda, el tío obedece, y sin embargo, es el tío quien conserva el dominio de sí mismo. La autoridad formal es de Zuko, la autoridad interior es de Iroh. Esa distancia entre las dos es, en muchos sentidos, el tema secreto de toda su relación en esta temporada. Lo que sucede después es una de las decisiones narrativas más reveladoras del episodio, y sobre ella quiero que pienses despacio. Más tarde, en ese mismo episodio, encuentran a Iroh solo en el bosque. Se ha quedado dormido. Ha perdido la fecha límite que él mismo había fijado para partir. Y su comentario, al despertar, no es una disculpa ni una excusa cargada de vergüenza. Dice, en efecto, que parece haberse dormido y haber incumplido el plazo de su sobrino, pero que fue una siesta muy dulce. Una siesta muy dulce. Un hombre que carga con un peso que aún no conocemos del todo, que ha renunciado a algo enorme, se permite llamar dulce a un rato de sueño robado en un bosque. Hay algo profundamente deliberado en cómo la historia castiga, o parece castigar, ese instante de abandono. Porque justo después de quedarse dormido, precisamente por bajar la guardia, Iroh es capturado. Y quienes lo capturan lo identifican en voz alta con una cadena de títulos que hasta ese momento la serie había mantenido en penumbra. Lo llaman el hermano del Señor del Fuego, el dragón del oeste, el otrora gran general Iroh. Detente en esas palabras. En un solo aliento, el anciano risueño de las aguas termales se revela como hermano del hombre más poderoso de su nación, como un guerrero temido con un nombre que inspira leyendas, como un general que fue grande y que ese fue ya marca como algo perdido. La ironía es exquisita y silenciosa. El momento en que Iroh parece más pequeño, dormido e indefenso en el suelo del bosque, es exactamente el momento en que la historia pronuncia por primera vez su verdadera grandeza. Toda la temporada lo ha mostrado como un tío blando, aficionado al té y a los juegos, y de golpe otras bocas nos recuerdan quién es en realidad. Él no lo dice nunca de sí mismo, nunca reclama esos títulos.
Los esconde bajo capas de calma y de siestas dulces, y solo la voz de sus captores levanta el velo. Un hombre que fue dragón del oeste, y elige que lo conozcan como el que calienta el agua a la temperatura justa, está haciendo, en cada gesto de aparente pereza, un ejercicio de renuncia. Ese mismo patrón regresa transformado, en el episodio del pergamino de control del agua. Aquí, Hiro cambia el rumbo del barco sin decírselo antes a Zuko. La consecuencia es inmediata y casi cómica. Zuko acusa a la tripulación de motín, convencido de que sus hombres se han vuelto contra él, hasta que descubre que fue su propio tío quien dio la orden. Y la razón del desvío es tan modesta que raya en lo absurdo. Iroh ha perdido una pieza de su juego de Pai Sho, la ficha del loto, y considera recuperarla un asunto de la máxima importancia. Pide solo 10 minutos para revisar a los mercaderes del puerto en su busca. Considera la desproporción, un barco de guerra, una persecución mundial, la caza del Avatar. Todo eso se detiene por una ficha de un juego de mesa. Zuko ve en ello la distracción de un anciano que no comprende lo que está en juego. Pero Iroh añade una frase que conviene guardar. Dice que, aunque la mayoría de la gente considera insignificante la ficha del loto, esa pieza es esencial para la estrategia poco común que él emplea en el Pai Sho. La mayoría la cree insignificante. Él sabe que no lo es. No voy a afirmar aquí nada que la historia no haya confirmado todavía en este punto. En estos episodios, la ficha del loto es, hasta donde se nos muestra, exactamente lo que Iroh dice. Una pieza de juego a la que un jugador excéntrico atribuye un valor que los demás no ven, pero incluso, tomada al pie de la letra, la escena dibuja el retrato de un hombre que entiende el valor de lo pequeño en un mundo obsesionado con lo grande. El sobrino persigue el poder. El tío se desvía por una ficha, por una siesta, por un baño caliente, y en cada una de esas desviaciones aparentemente triviales, Iroh enseña sin sermonear la misma lección de paciencia y de equilibrio que Zuko todavía no está listo para escuchar. Su maestría no se anuncia, se filtra, callada, por los huecos que deja la prisa de los demás. Repara en lo que significa pertenecer a algo más antiguo que las guerras que definen tu mundo. En la historia de Iroh hay una capa que la mayoría de los personajes nunca llega a ver, una lealtad más vieja que su lealtad a la Nación del Fuego, más honda que su rango de general retirado. Iroh ostenta un título que casi nadie en pantalla reconoce cuando lo escucha por primera vez, el de Gran Loto, el peldaño más alto de la Orden del Loto Blanco. Y esa palabra, loto, no es un adorno poético. Tiene un origen concreto, casi humilde, y entender de dónde viene es entender la naturaleza entera de la sociedad que Iroh dirige en secreto. La orden toma su nombre y su símbolo de una sola pieza, la ficha del loto blanco del Pai Sho, el juego de estrategia que aparece una y otra vez a lo largo de la serie. Piensa en lo deliberado de esa elección. No un estandarte de guerra, no el emblema de una nación, sino una ficha de un tablero de mesa, algo que un anciano puede llevar en el bolsillo sin levantar sospechas, algo que se coloca sobre una mesa en cualquier posada de cualquiera de los 4 reinos sin que nadie parpadee. El disfraz es el mensaje. Una organización que quiere cruzar fronteras políticas necesita un signo que pueda pasar por trivial, y el Pai Sho, presente en todas partes, se lo ofrece. El primer indicio en pantalla de que Iroh guarda este secreto llega mucho antes de cualquier explicación y llega casi como una broma. Ocurre en el 9º episodio del libro 1, el del pergamino de agua control. Ahí vemos a Iroh buscando frenéticamente una ficha de Pai Sho que se le ha perdido, revolviéndolo todo, presa de una inquietud que parece desproporcionada para un simple juguete. Y al final la encuentra, metida dentro de su propia manga. La escena está construida como un momento cómico, la distracción de un tío risueño, y esa es precisamente su astucia. La pieza que busca con tanta desesperación es la ficha del loto, la misma que sirve para reconocer a los miembros de la orden. El público de un primer visionado no tiene forma de saberlo. Solo más tarde, al mirar hacia atrás, comprende que la serie acababa de plantar una semilla a plena luz, escondida en un chiste.
porque los miembros del Loto Blanco no se identifican con contraseñas ni con documentos. Se reconocen jugando. Existe una apertura concreta sobre el tablero de Paillot, una jugada inicial llamada el gambito del Loto Blanco, y colocar esa ficha de esa manera es tender la mano sin decir una palabra. Es una forma de preguntar entre desconocidos si el otro pertenece a lo mismo que tú, y hacerlo de un modo que solo el iniciado puede leer. Cualquiera que pase al lado ve dos ancianos jugando. Solo ellos dos saben que están intercambiando un juramento. Ese mecanismo se muestra con claridad en uno de los primeros episodios del libro 2, el del desierto. En el oasis de las Palmas Brumosas, Hiro se sienta a jugar con un desconocido llamado Fung y despliega el gambito del Loto Blanco. Fung lo observa y le dice, en esencia, que ve que Hiro favorece esa apertura y que ya no quedan muchos que sigan aferrados a las viejas costumbres. Hiro responde que quienes lo hacen siempre pueden encontrar un amigo. En ese breve intercambio, tan tranquilo que casi pasa inadvertido, los dos hombres se confirman mutuamente como miembros de la orden. No hace falta nada más. La jugada era la pregunta, la frase sobre las viejas costumbres era el reconocimiento, y la respuesta de Hiro sobre el amigo era la confirmación. Toda una ceremonia de pertenencia contenida en un tablero y dos frases. Fíjate también en la elección de las palabras de Fung, en esa idea de aferrarse a lo antiguo. El Loto Blanco se presenta como una sociedad muy vieja, una hermandad que existe por encima de las fronteras políticas de las 4 naciones. No sirve a un rey ni a un señor del fuego, no lucha por territorio. Está dedicada a otra cosa por completo, a compartir el conocimiento, la filosofía, la belleza y la verdad, sin importar de qué nación provenga quien las lleve. En un mundo partido en 4 por la guerra, donde el simple hecho de nacer bajo un elemento u otro decide tu bando, la existencia de una hermandad que ignora esa división es casi un acto de rebeldía silenciosa, no una rebeldía de armas, una rebeldía de valores. Y aquí conviene detenerse en una opinión, que ofrezco como opinión y no como hecho. Me parece que la genialidad de la orden, tal como la serie la dibuja, está en su discreción. El poder, en el universo de Avatar, casi siempre se muestra. Los ejércitos marchan, los barcos avanzan, las naciones se anuncian con humo y fuego. El Loto Blanco hace lo contrario. Su fuerza consiste en no ser visto, en operar a través de un juego de mesa, de fichas escondidas en mangas, de aperturas que solo los suyos entienden. Es un contrapoder construido enteramente sobre la sutileza, y eso lo vuelve, a su manera, más resistente que cualquier flota. La red de esa hermandad se hace visible de nuevo en el 4º episodio del libro 3, en la historia del maestro de Sokka. El maestro de esgrima Piandao, al despedirse de Sokka tras enseñarle, le entrega como regalo una ficha de Paillot del Loto Blanco. Ese gesto, aparentemente pequeño, tiene un peso enorme dentro de la lógica de la orden. Piandao no está dando un simple recuerdo, está marcando a Sokka como alguien reconocido, alguien digno de portar el signo. Sokka, que ni siquiera domina un elemento, que es el hermano no maestro, el de la espada y el ingenio, recibe la misma ficha que sirve a los ancianos para reconocerse entre sí. Y eso dice algo sobre lo que la orden valora. No mide a las personas por su poder de control, las mide por su carácter. Vuelve entonces a la figura de Hiro y a su título de Gran Loto. Un hombre al que buena parte del público conoce, durante mucho tiempo, únicamente como el tío afable que bebe té y da consejos, resulta ser la cabeza de una sociedad que abarca las 4 naciones. La ficha que buscaba en su manga en el libro 1, la apertura que juega en el desierto en el libro 2, el regalo que Piandao ofrece en el libro 3, todo pertenece al mismo hilo, tejido con paciencia a lo largo de temporadas. La serie nunca te lo explica de golpe, te lo deja encontrar ficha a ficha, del mismo modo en que un miembro de la orden encuentra hacia otro en silencio sobre un tablero, con la certeza tranquila de que quien sigue las viejas costumbres siempre podrá encontrar a un amigo. Hay un momento en el arco de Hiro que rara vez se nombra como su punto más bajo, porque llega disfrazado de cortesía. Él y su sobrino cruzan las puertas del palacio del Rey Tierra no como fugitivos, ni como generales, sino como invitados, convocados para servir té. Piénsalo con calma. Zuko, mientras avanza por ese pasillo, reflexiona en que siempre había imaginado llegar a un lugar así, de otra manera, como conquistador,
La ironía es silenciosa y casi tierna. El destino que persiguió durante años, la entrada triunfal a la gran ciudad, le es concedido al fin, pero vaciado de todo su significado. No entra a tomar, entra a servir, y por un instante, breve parece que eso podría bastarle, que Hiro ha ganado la lenta batalla por el alma de su sobrino sin levantar la voz una sola vez. Ese instante no dura. Para entender lo que está a punto de romperse, conviene mirar la otra fuerza que se mueve bajo la ciudad. Azula ya no es una amenaza lejana. Ha entrado en Ba Sing Se y ha encontrado, en los Dai Li, un instrumento afilado que espera una mano firme. Uno de los agentes informa a su superior con una mezcla de admiración y miedo que la princesa está más que cooperando con el plan del golpe, que ha tomado el mando de verdad, y elige unas palabras que la definen mejor que cualquier descripción de un narrador. Dice que es aterradora e inspiradora al mismo tiempo. Detente en esa frase, no dice que la teman. Dice que la temen y la siguen, que el terror y la devoción se han fundido en una sola reacción. Esa es exactamente la forma de poder que Azula entiende y cultiva. Y ella lo sabe. Ante los Dai Li reunidos no promete recompensas ni pinta un futuro glorioso. Establece una condición. Les advierte que si percibe cualquier deslealtad, cualquier vacilación, cualquier debilidad, la eliminará de raíz. Es una economía brutal de la lealtad, donde Hiro ha pasado toda una vida enseñando con paciencia, ofreciendo té y proverbios y segundas oportunidades. Azula gobierna en una sola frase mediante el miedo puro. Los dos hermanos, el tío y la sobrina, representan dos teorías opuestas sobre cómo se mueve a las personas, y en esta ciudad, en este momento, la teoría de Azula está ganando terreno con una velocidad escalofriante. Al otro lado de la historia, en un apartamento tranquilo, el equipo del Avatar se prepara para lo que cree que será un buen día. Aang regresa de su viaje espiritual y les cuenta a sus amigos que la sesión con el gurú Pathik fue estupenda, que ha dominado por completo el estado Avatar. Es mentira, aunque quizá él no la sienta del todo como mentira. La verdad es que se marchó antes de completar la última enseñanza del gurú. Huyó de la lección final justo cuando estaba a punto de aprenderla. Esa media verdad que se cuenta a sí mismo es importante, porque explica la ansiedad que carga por debajo de la calma fingida. Un joven que sabe, en algún rincón, que dejó algo sin terminar. Entonces llega el presentimiento. Aang insiste, con una certeza que no puede justificar, en que Katara está en problemas, que lo sabía. Sokka intenta tranquilizarlo con la explicación razonable, la que cualquiera daría. Katara está bien, dice, está con las guerreras Kyoshi. Es la respuesta sensata, la respuesta que uno querría que fuera verdad. Pero Aang ha visto algo, y no logra convencerse de dejarlo pasar. La escena tiene esa textura particular de las historias bien construidas, en la que el personaje que parece irracional está, de hecho, sintonizado con una verdad que los demás aún no pueden ver. Y en medio de esa discusión llama a la puerta a la persona que menos esperaban. Iroh llega sin anunciarse, sin ejército, sin plan, pidiendo ayuda. Es aquí donde el capítulo se vuelve para él un descenso. Este es el hombre que llegó al palacio como sirviente por elección, que había apostado toda su dignidad a la esperanza de reconstruir a su sobrino desde dentro, y ahora está de pie en la puerta de sus enemigos naturales suplicando. Les dice que la princesa Azula está en la ciudad y que ha capturado también a su sobrino, a Zuko, además de a Katara. Escucha el peso de ese pequeño añadido. También, en una sola frase, Hiro confiesa que ha perdido lo único que intentaba salvar. El proyecto de toda su vida en el exilio, la redención paciente de Zuko, se le ha escapado de las manos en el peor momento posible. La respuesta de Aang es honesta y fría. Le dice que lo perdió en cuanto pronunció el nombre de Zuko. Es una línea con filo y desde el punto de vista del niño es completamente comprensible. Zuko lo ha perseguido por el mundo entero. Zuko es dolor, es persecución, es el rostro de la nación enemiga que ha querido cazarlo. Pedirle a Aang que arriesgue algo por ese muchacho es pedirle demasiado. E Iroh, que no discute ni se defiende, ofrece la única verdad que le queda. Insiste en que hay bondad dentro de él. Es una frase que Iroh ha creído durante mucho tiempo, que ha sostenido contra toda la evidencia, y ahora la pronuncia ante alguien que no tiene ninguna razón para creerla. La fe del tío queda expuesta, desnuda,
y por un momento parece que ni siquiera él está seguro de que baste. Lo que sí consigue Iroh es lo concreto. Les dice dónde está Katara, retenida en las catacumbas de cristal de la vieja Ba Sing Se, en lo profundo, bajo el palacio. Es información precisa, útil, el tipo de dato que convierte un presentimiento vago en una misión posible. Y con esa frase, la premonición de Aang deja de ser una simple corazonada y se vuelve una geografía, un lugar al que se puede descender. La certeza que Sokka intentaba disolver acaba confirmada por la voz menos probable, la del hombre de la nación enemiga que ha venido a pedir ayuda. Conviene detenerse en lo que Iroh está haciendo porque es un acto de una humildad casi insoportable. Ha ido a buscar al Avatar, al enemigo declarado de su nación, para pedirle que salve a 2 personas, una de ellas su propio sobrino cautivo. Un hombre orgulloso no lo haría. Un hombre que todavía se aferra a la idea de sí mismo como general, como príncipe de la corona, como dragón del oeste, no cruzaría esa puerta. Iroh ya no es ese hombre, o al menos ha decidido no serlo esta noche. Ha cambiado el orgullo por la posibilidad, por remota que sea, de recuperar a Zuko de las garras de Azula. Y ese cambio, esa disposición a rebajarse por amor, es precisamente lo que hace de este su punto más bajo, y al mismo tiempo de su hora más noble. Todo esto ocurre bajo la sombra de una decisión que Zuko había tomado poco antes, cuando le dijo a su tío que estaba cansado de huir, que había llegado el momento de enfrentarse a Azula, y desafió a su hermana a un Agni Kai. Fue un arrebato de valor, la clase de gesto directo y frontal que Zuko entiende. Pero la ciudad no funciona con Agni Kai, funciona con Dai Li, con golpes de estado, con lealtades compradas mediante el miedo. Y así, el muchacho que quería enfrentarse a su hermana, cara a cara, termina capturado por el sistema que ella ha aprendido a manejar, mientras el tío que lo crió corre a buscar auxilio entre extraños. 2 caminos se separan bajo Ba Sing Se. Uno lleva hacia la promesa de Azula y su lealtad forjada en el terror. El otro lleva a un anciano en una puerta ajena, ofreciendo la única fe que le queda y descubriendo que, por ahora, nadie quiere aceptarla. Recuerda cómo termina el segundo libro, porque todo lo que viene después nace de allí. En las catacumbas de cristal, bajo la ciudad de Ba Sing Se, Iroh se enfrenta a Azula y a los Dai Li. No lo hace para ganar, lo hace para comprar tiempo, unos segundos preciosos que permitan al equipo del Avatar escapar de aquella trampa de piedra y luz verde. Y cuando ya no queda nada que ganar, cuando el tiempo se ha entregado y los demás han huido, Iroh deja de luchar, se rinde en paz, se deja capturar sin resistencia, con una serenidad que resulta casi incomprensible, porque un hombre que acaba de perder a su sobrino no debería tener esa calma, y sin embargo la tiene. Fíjate en lo que eso significa. Iroh elige la prisión, elige las cadenas por encima de la victoria, porque su victoria, en ese momento, ya no era vencer a Azula, sino proteger a quienes podían cambiar el mundo. Desde Ba Sing se lo transportan de vuelta a la Nación del Fuego encadenado, y al comenzar el tercer libro ya está encerrado en una celda de la prisión de la capital. El general que había conducido ejércitos, el hombre que estuvo a las puertas de esa misma ciudad años atrás, regresa a su hogar no como conquistador, sino como prisionero. La distancia entre lo que fue y lo que es se mide en esos barrotes, y mientras Iroh entra encadenado en la capital, Zuko entra por otra puerta, la de los héroes. El propio libro tercero se abre recordándonoslo. En el resumen que da inicio a El despertar, el episodio nos confirma que Zuko y Azula han vuelto a la capital imperial celebrados como héroes tras la conquista de Ba Sing Se, recibidos por multitudes que gritan y vitorean. 2 hermanos regresan al mismo tiempo, uno hacia el aplauso, el otro hacia la oscuridad de una celda. Y lo que hace tan cruel ese contraste es que ambos caminos parten del mismo instante, del mismo subsuelo, iluminado por cristales, del mismo momento en que Zuko tuvo que decidir a quién pertenecía. Ese mismo resumen contiene una línea que conviene escuchar despacio. Zuko dice, poco más o menos, traicioné a mi tío, y Azula le responde, no, él te traicionó a ti. Detente en esa inversión, porque es una pieza de manipulación de una precisión notable. Iroh se negó a ponerse del lado de Azula en Ba Sing Se. Se mantuvo fiel a lo que creía, incluso sabiendo lo que le costaría. Y Azula toma esa fidelidad, esa negativa a traicionar,
y la reescribe ante los ojos de Zuko como si fuera el abandono. Le dice que quien se mantuvo firme fue, según ella, quien lo dejó solo. Es la clase de mentira que funciona porque contiene el peso de la culpa que Zuko ya siente. No hace falta convencerlo del todo, solo hace falta darle una forma más cómoda a su remordimiento. Con esa semilla plantada, llegamos a la cinta para el pelo y a lo que quizás sea el retrato más silencioso del sufrimiento de Iroh en toda la serie. Zuko visita la celda de su tío y vuelve otra vez. Acude en varias ocasiones a ese espacio cerrado buscando algo, aunque él mismo tal vez no sepa qué. Pero Iroh permanece de espaldas, no se gira, no habla, se niega por completo a dirigirle la palabra. El hombre que durante 2 temporadas fue la voz constante, el consejo paciente, la taza de té ofrecida en cada momento difícil, ahora ofrece solo una espalda inmóvil y un silencio que no cede. Ese silencio es la elección más elocuente que Iroh podía tomar. No hay grito, no hay reproche, no hay discurso sobre la decepción, hay ausencia. Y para alguien como Zuko, criado en una familia donde el afecto siempre estuvo condicionado, el silencio de la única persona que lo quiso sin condiciones debe de resultar más devastador que cualquier castigo. Iroh no lo condena con palabras, simplemente le retira, por un tiempo, aquello que Zuko había dado por seguro, su presencia, su voz, su mirada. Y sin embargo, el episodio nos concede un solo instante que rompe esa dureza aparente. Con la espalda todavía vuelta hacia su sobrino, Iroh derrama una única lágrima. Nadie la ve, Zuko no la ve. Es un gesto que la serie nos muestra a nosotros y a nadie más dentro de la historia. Piensa en la delicadeza de esa decisión narrativa. Iroh no llora para que Zuko lo vea y se conmueva. Llora en la intimidad de su dolor, oculto, sin querer que su angustia se convierta en herramienta. Esa lágrima invisible nos dice todo lo que el silencio callaba. Iroh no ha dejado de amarlo. Está roto por dentro. Su rechazo no es indiferencia. Es una herida tan profunda que solo puede sostenerse dándole la espalda. En esas mismas visitas, un Zuko frustrado, hablando a un tío que no responde, deja escapar una confesión. Dice, más o menos con estas palabras: creo que el avatar sigue vivo. Sé que está ahí fuera, estoy perdiendo la cabeza. Es una frase pronunciada al vacío, dirigida a alguien que no va a contestar. Y precisamente por eso resulta sincera. Zuko no está intentando impresionar a nadie. Está pensando en voz alta frente al único ser en quien todavía confía, aunque ese ser ya no lo escuche. Y esa confesión no queda sin consecuencias. Es lo que más adelante lleva a Zuko a contratar al asesino conocido como el Hombre Combustión. La duda que confía a la espalda de su tío se convierte, con el tiempo, en violencia enviada contra el avatar. El silencio de Iroh, en cierto sentido, deja a Zuko sin freno, porque eso es lo que la prisión de Iroh le arrebata a Zuko sin que ninguno de los dos lo diga en voz alta. La guía, durante 2 libros, cada decisión difícil de Zuko tuvo cerca una voz que la moderaba. Ahora esa voz está encerrada y callada, y Zuko queda solo con su propio juicio, que es exactamente lo que menos necesitaba. La ausencia de Iroh no es solo emocional, es práctica, es la desaparición de la brújula moral justo cuando el camino se vuelve más oscuro, y hay una escena, mucho más adelante, que mide esa ausencia con una claridad casi dolorosa. En El Templo del Aire del Oeste, Zuko está solo, intentando averiguar cómo convencer al equipo del Avatar de que ha cambiado. Y en su soledad se hace una pregunta. Se pregunta a sí mismo, ¿qué haría el tío? No tiene a Iroh al lado para responderla, así que la responde él mismo, imitando la voz de su tío, poniendo en la boca de una imitación las palabras que desearía escuchar. Piensa en lo que revela ese gesto. Zuko ha interiorizado tanto a Iroh que puede invocar su tono, su cadencia, su manera de hablar, pero la copia no es el original. Iroh no está allí. Lo que la imitación dice suena, además, a puro Iroh. La voz imaginada pronuncia algo así como que hay que mirar dentro de uno mismo para salvarse de nuestro otro yo, y que solo entonces se revelará el verdadero yo. Y aquí está el detalle que lo vuelve conmovedor y hasta con un punto de humor triste. El propio Zuko admite que ni él mismo entiende lo que su imitación acaba de decir. Ha memorizado la forma de la sabiduría de su tío, el envoltorio, la música de sus frases,
pero el significado se le escapa. La guía verdadera requería a Hiro presente, respondiendo en el momento, adaptándose a la pregunta real. Una imitación solo puede devolver el eco. Ese es el precio de la prisión de Hiro, contado a través de la ausencia. Un hombre encerrado y en silencio, cargando en soledad con la lágrima que nadie ve, mientras al otro lado de los muros, su sobrino habla a una celda que no responde y, más tarde, se habla a sí mismo con una voz prestada que ya no comprende. Considera lo que significa ensayar una disculpa. En el episodio titulado The Western Air Temple, que es el libro 3, Fuego, capítulo 12 de la serie, Zuko hace exactamente eso, y lo hace completamente solo. Antes de presentarse ante el grupo que durante tanto tiempo persiguió, se detiene a practicar lo que va a decir, ensaya su ofrecimiento de enseñar fuego control y repite la línea de apertura, «Hola, Zuko aquí», más de una vez. Hay algo profundamente humano en ese detalle. Un joven que ha atravesado medio mundo, que ha cambiado de bando, que ha decidido por fin en qué dirección quiere caminar y aún así no sabe cómo empezar una frase. El grupo llega a ese lugar viajando sobre Appa y llega ahí por una razón sencilla que conviene recordar. Sokka lo señala como un sitio donde podrán estar a salvo por un tiempo. Es un refugio, una pausa, un respiro en una historia que casi no ha tenido ninguno. Y es en las inmediaciones de ese refugio donde Zuko libra una batalla que nadie más presencia. Una batalla que no tiene fuego ni golpes, solo palabras que no le salen bien. En su discurso ensayado, Zuko se disculpa de forma explícita por haberlos atacado antes. Lo dice de un modo torpe, casi cómico en su falta de gracia. Reconoce en efecto que supone que debería disculparse por eso, y luego añade que de todas formas ahora está bien. Escúchalo con atención, porque en esa frase hay una verdad sobre él que la serie ha construido con paciencia. Zuko sabe lo que debe hacer, sabe que la disculpa es necesaria, pero todavía no sabe cómo habitarla, cómo dejar que pese lo que tiene que pesar. La corrección moral le ha llegado antes que la elocuencia moral. Y aquí ocurre lo que a mí me parece el corazón silencioso de toda la escena. Mientras ensaya, Zuko intenta imaginar qué le diría a su tío para ayudarlo. Se pregunta a sí mismo qué haría Iroh. Es importante subrayar algo. Iroh no aparece físicamente en esta escena, no está ahí. Zuko está solo, y sin embargo su primer instinto, en el momento de mayor vulnerabilidad, es convocar a su tío desde la memoria. No busca la voz de su padre, no busca la voz de su hermana como guía primera, busca a Iroh, piensa en lo que eso revela, la brújula moral de Zuko, incluso cuando cree estar completamente solo, tiene la forma de un hombre que no está presente. Pero la memoria es imperfecta, y ahí está la parte conmovedora. Cuando Zuko intenta hablar con la voz imaginada de su tío, lo que produce es un consejo que él mismo admite que no logra entender del todo, aún mientras lo está imitando. La voz que inventa le dice que tiene que mirar dentro de sí mismo para salvarse de su otro yo, y que solo entonces su verdadero yo se revelará. Zuko dice esas palabras con la cadencia de su tío, y al mismo tiempo confiesa que no las comprende. Hay una ternura enorme en ese fracaso. Zuko ha vivido junto a Iroh durante años. Ha escuchado su sabiduría una y otra vez, y todavía no puede reproducirla desde dentro. Puede imitar el tono, no puede acceder al sentido. La sabiduría de Iroh no es una fórmula que se memoriza, es algo que se cultiva con el tiempo, y Zuko, en este punto de su viaje, aún no ha llegado ahí. Luego intenta otra cosa, y el contraste lo dice todo. Prueba a ensayar como si canalizara el método de Azula. Se imagina amenazando al grupo, diciendo, en efecto, que puede unirse a ellos o hacerles algo indeciblemente horrible, a ellos y a sus amigos, y que la elección es de ellos. Es la lógica de su hermana en estado puro, la coerción disfrazada de opción, el afecto sustituido por el miedo, y Zuko, después de escucharse a sí mismo decir eso, concluye simplemente que no es bueno para las imitaciones. La frase es ligera, casi un chiste, pero mira lo que hay debajo. Zuko tiene dos modelos internos de cómo relacionarse con otras personas. Uno es el de Iroh, hecho de sabiduría que no comprende del todo. El otro es el de Azula, hecho de amenaza que le sale con demasiada facilidad. Y en el momento de intentar reconciliarse, descubre que no es bueno en ninguno de los dos. No puede ser su tío todavía, y ha decidido dejar de ser su hermana.
está en el espacio incómodo del medio, sin guión, obligado a inventarse a sí mismo. Por lo que se sabe, este episodio se estrenó el 14 de julio de 2008. Según los créditos habituales, lo escribieron Elizabeth Welch Ejas y Tim Hedrick, y lo dirigió Ethan Spalding. Menciono los nombres porque me parece justo. La escena de un muchacho ensayando su propia decencia frente a nadie, tropezando con las palabras de su tío ausente, es una pieza de escritura delicada, y alguien la construyó con mucho cuidado para que pareciera espontánea. Ahora quiero detenerme en algo que suele confundirse, porque tiene que ver directamente con el enfoque de este capítulo. Existe una escena que mucha gente recuerda como el momento en que Zuko se disculpa ante Iroh, y en que Iroh lo perdona de manera silenciosa o casi sin palabras. Es una de las escenas más queridas de toda la serie, pero esa escena no ocurre aquí, en The Western Air Temple. La reconciliación real entre Zuko e Iroh no sucede en este episodio del ensayo. Sucede mucho después, en Sozin's Comet Part 2, The Old Masters, hacia el final del libro 3. Conviene tener clara esa distinción porque la memoria colectiva tiende a fundir los dos momentos en uno solo, y son dos cosas distintas, separadas por muchos episodios y por una enorme distancia interior en el personaje. Y hay un detalle de aquella reunión posterior que ilumina todo lo que hemos visto en el ensayo. En esa escena del reencuentro, Zuko encuentra a Iroh dormido en el campamento del Loto Blanco y espera a que despierte antes de acercarse a él. Espera, no lo sacude, no lo llama, no irrumpe. Se queda de pie y aguarda a que su tío abra los ojos por sí mismo. Compara ese Zuko con el que ensaya frases torpes en el Templo del Aire del Oeste. El primero necesita inventarse un guión porque no soporta el silencio. El segundo ha aprendido a no habitar el silencio, a esperar dentro de él, a dejar que el otro llegue a su propio ritmo. Entre esos dos momentos está todo el arco de la paciencia de Zuko, y también todo lo que Iroh le enseñó sin que él lo supiera. Porque cuando Zuko por fin se sienta a esperar que su tío despierte, ya no está imitando la voz de Iroh desde la memoria, está actuando desde ella. La sabiduría, que no podía comprender mientras la recitaba en voz alta, se ha convertido, sin ruido, en la forma de su conducta. Ya no necesita decir las palabras de su tío, se ha vuelto capaz de esperar como su tío esperaría. Ese es el viaje que este capítulo enmarca, aunque la escena del perdón pertenezca a otro episodio. El ensayo solitario nos muestra a un Zuko que sabe que quiere el amor de Iroh y no sabe cómo pedirlo. La espera junto al hombre dormido nos mostrará a un Zuko que por fin ha entendido que ese amor no se conquista con un discurso perfecto. El que ensaya y el que espera son la misma persona, separados por todo lo que aún le falta aprender, y unidos por la misma figura ausente y luego dormida que, sin decir apenas nada, sigue siendo el centro de gravedad de su vida entera. Hay un momento en la tercera temporada en que Zuko, después de todo el tiempo que llevaba persiguiendo al Avatar, se ofrece a convertirse en su maestro de fuego control, y lo que dice al aceptar ese papel merece que nos detengamos, porque revela cómo entiende él el elemento que ha manejado toda su vida. Le explica a Aang que el fuego control no es algo que deba temerse, pero que tampoco es algo que pueda tratarse con descuido. Si no lo respetas, le advierte con algo parecido a estas palabras: te masticará y te escupirá como un rinoceronte Komodo furioso. Piensa en la tensión que vive dentro de esa sola frase. El fuego no es un enemigo, pero tampoco es un amigo dócil. Es una fuerza que exige respeto, y quien lo olvida paga el precio. La primera lección no empieza bien. Cuando Aang intenta demostrar lo que sabe, cuando reúne su concentración y trata de producir una llama para que Zuko vea con qué material está trabajando, no ocurre nada. Solo calor. Un poco de calor en el aire y ninguna llama, ningún destello, ningún control. Y Zuko, que nunca ha tenido demasiada paciencia para la diplomacia, lo llama sin rodeos el peor fuego control que ha visto en su vida. Es una escena que la serie plantea con humor, y funciona como humor, pero debajo del chiste hay algo real. Aang le teme al fuego por razones que la historia ya nos ha dado. Ese temor lo bloquea, y el maestro que tiene delante, por primera vez, no está tratando de asustarlo sino de enseñarle. Aang, a su manera, responde a la solemnidad de Zuko con ligereza. Empieza a llamarlo Sifu Hotman durante la lección, un apodo que mezcla el título de respeto con una broma juvenil, y que Zuko soporta con la resignación de alguien que sabe que corregirlo sería inútil. Es un detalle pequeño, casi tonto,
pero dice mucho sobre la relación que están haciendo entre estos dos. El antiguo cazador y su antigua presa ahora comparten un patio de entrenamiento, y el niño ha decidido que la mejor forma de desarmar la seriedad del príncipe es reírse un poco de ella. La distancia entre ellos, tan enorme durante tanto tiempo, se acorta a través de una broma repetida. Pero pronto aparece un problema que Zuko no esperaba y que lo desconcierta más que cualquier apodo. Su propio fuego control se ha debilitado. Lo anuncia al grupo, admite delante de todos que su fuego se ha vuelto más pobre, casi perdido, y la reacción de sus nuevos compañeros no es de compasión sino de burla. Sokka y Toph se ríen de él, y Toph, con esa lengua afilada que la caracteriza, bromea diciendo que quizá el fuego de Zuko se ha apagado porque ella cambió de bando. Es una escena que otros relatos de este personaje han contado como una humillación pasajera, un tropiezo cómico en el camino hacia la redención. Pero quiero que la miremos desde otro ángulo, porque debajo de la broma hay una pregunta profunda sobre el origen del poder. Aang, que observa con más atención de la que aparenta, ofrece una teoría. Sugiere que el fuego control de Zuko siempre sacó su fuerza de la rabia, que durante todos esos años en que perseguía al Avatar, en que se sentía traicionado y desterrado y desesperado por recuperar su honor, esa ira era el combustible que alimentaba sus llamas. Y ahora, dice Aang, Zuko se ha liberado demasiado de ese enojo. Ya no arde por dentro como antes, y por eso su fuego se ha vuelto tenue. Es una idea preciosa si te detienes a pensarla. Sugiere que la forma en que un ser humano canaliza su poder está atada a lo que siente, a lo que lo mueve, a la fuente emocional de la que bebe. Cambia esa fuente y todo cambia con ella. Zuko no discute la teoría, la acepta y va más lejos. Declara que ya no quiere depender del odio y de la rabia para su fuego control, que ha vivido demasiado tiempo alimentando sus llamas con lo peor de sí mismo y que ahora necesita aprender a extraer ese poder de otro lugar, de otra fuente que todavía no conoce. Este es, creo, uno de los giros más silenciosos y más importantes de todo su arco. No renuncia al fuego, renuncia a la manera en que siempre lo ha entendido. Decide que la fuerza que ha usado para hacer daño puede nacer de un origen distinto, y que él tiene que ir a buscar ese origen aunque no sepa dónde encontrarlo. La conversación que sigue amplía la pregunta más allá de Zuko y la convierte en algo casi filosófico sobre la naturaleza misma de cada disciplina. Toph cuenta cómo aprendió Tierra Control. Explica que de niña se escondió en una cueva y que allí, siendo ciega, aprendió de los topos tejón, los bachermoles, esas criaturas subterráneas que se mueven en la oscuridad total, sintiendo el mundo a través de la tierra. Los llama los tierra controladores originales, los primeros que dominaron el elemento, de quienes los seres humanos solo heredaron el arte después. Aang recoge esa idea y la extiende a lo suyo. Dice que los aire controladores originales fueron los bisontes voladores, los grandes animales del cielo, de los que su pueblo aprendió a moverse con el viento. En ambos casos, la enseñanza no vino primero de un humano, sino de un animal que ya vivía dentro del elemento, que era el elemento hecho carne. Entonces le toca a Zuko cerrar el patrón, y lo que dice tiene un peso especial dado lo que acaba de admitir sobre su propio fuego. Declara que los fuego controladores originales fueron los dragones, que antes de que cualquier persona encendiera una llama, fueron esas criaturas quienes portaron el fuego en su esencia. Y añade, con la certeza triste de quien ha crecido creyendo una historia oficial, que los dragones están extintos, que ya no queda ninguno. Pero a Aang, otra vez el que escucha con más cuidado, señala algo que no encaja. Recuerda que Roku, el avatar anterior, tenía un dragón, que hubo dragones en abundancia durante la propia infancia de Zuko. No en un pasado remoto, sino hace muy poco. La contradicción queda flotando en el aire, sin resolverse todavía, como una grieta en la versión del mundo que a Zuko le enseñaron. Zuko, presionado por esa grieta, ofrece más de lo que sabe. Explica que los guerreros del sol, los Sun Warriors, fueron el primer pueblo que aprendió el fuego control directamente de los dragones. Fueron ellos, mucho antes que la Nación del Fuego tal como existe ahora, quienes recibieron el arte de su fuente animal más pura.
y cuenta que aquella civilización se extinguió hace miles de años, en algún lugar no muy lejano de donde el grupo se encuentra en ese momento. Fíjate en lo que se está construyendo aquí. Zuko busca una nueva fuente para su fuego, una que no sea el odio, y resulta que la respuesta puede estar en los orígenes mismos del elemento, en un pueblo antiguo que aprendió de las criaturas que eran el fuego antes de que nadie lo convirtiera en arma. Así que el grupo emprende el viaje. Suben todos a Appa y vuelan hacia las ruinas de los guerreros del sol, hacia esa civilización perdida que Zuko solo conoce por relatos. Y cuando llegan, cuando ven por primera vez esos edificios levantados por manos que se apagaron hace miles de años, Zuko dice algo que revela hasta qué punto su propio mundo está construido sobre estos cimientos olvidados. Comenta que, a pesar de ser tan antiguas, las construcciones le resultan inquietantemente familiares. Reconoce en ellas algo. Le parece que los templos de los sabios del fuego, los Fire Sages de su tierra natal, los mismos sacerdotes que custodian la tradición de su nación, parecen descender de esta arquitectura. Es un momento discreto pero cargado. La cultura que Zuko creyó suya, la que le dijo que los dragones estaban extintos y que la ira era el motor del fuego, resulta ser la heredera lejana de un pueblo cuyo nombre casi nadie recuerda. Y las ruinas no están del todo muertas. Cuando Zuko y Aang entran, cuando avanzan por esos pasillos de piedra que llevan siglos en silencio, activan sin querer una trampa oculta, colocada por los antiguos guerreros del sol hace una cantidad de tiempo que apenas cabe en la imaginación y que, sin embargo, todavía funciona. El mecanismo se dispara con la misma precisión con que fue diseñado, como si el pueblo que lo construyó hubiera querido asegurarse de que su hogar no fuera profanado ni siquiera después de su desaparición. Advierte lo que eso significa. Una civilización entera puede desvanecerse, sus templos pueden quedar cubiertos por la selva y su historia puede reducirse a una leyenda que un príncipe cuenta a medias y aún así, lo que dejaron atrás conserva su fuerza. Sigue vivo lo suficiente para responder cuando alguien cruza el umbral equivocado. Zuko fue a buscar una nueva forma de entender el fuego, y lo primero que encuentra es que el pasado que creía extinto todavía tiene el poder de reaccionar. Observa la simetría de lo que ocurre aquí. Iroh sitió Ba Sing Se durante 600 días en su juventud, y esa campaña define quién era antes de que la pérdida lo transformara. Ahora, en las horas finales de la guerra, el mismo hombre vuelve a poner los ojos sobre esos muros, no como conquistador sino como libertador. La ciudad que una vez intentó romper es la ciudad que decide devolver, y para hacerlo no marcha solo. Cuando el equipo Avatar se reúne con ellos, 4 figuras se revelan como algo que había permanecido oculto a plena vista durante toda la serie. El maestro Pakku del agua, Jong Jong del fuego, el maestro Piandao, el espadachín, y el rey Bumi, la vieja y risueña rareza del reino tierra. Los 4 pertenecen a una sociedad secreta llamada el Loto Blanco, y la frase que usan para describirse importa más de lo que parece. Es una hermandad que, según sus propias palabras, trasciende las divisiones de las 4 naciones. En un mundo partido por 100 años de guerra, existía en silencio una red de hombres que nunca aceptó del todo esas fronteras. Aquí conviene detenerse en un detalle que la serie desliza casi sin señalarlo. Al presentar a Jong Jong entre los maestros del Loto Blanco, el propio relato lo identifica como el primer maestro de fuego de Aang. Es un reencuentro que la historia no subraya y sin embargo dice mucho. Los hombres que ahora se reúnen para liberar una ciudad no son desconocidos que aparecen al final. Son hilos que la serie tejió mucho antes y que ahora convergen. La pregunta natural es ¿quién los llamó? Y la respuesta es Sokka, quien la ofrece. Explica que aproximadamente un mes antes salió un llamado de un gran loto, y ese gran loto es, en sus palabras, el tío, Iroh de la Nación del Fuego. Repara en lo que significa esa jerarquía. El hombre que, a lo largo de la serie, parecía un anciano amable que servía té, un consejero derrotado, un exiliado sin ejército, era en realidad el rango más alto de una orden que atravesaba las naciones. Su poder nunca estuvo en un trono. Estaba en una red de lealtades que él podía convocar y que respondió. Esa red es lo que la orden realmente es, no un pelotón que la trama inventa en el último momento, sino la forma que toma la vida entera de Iroh. Perdió a su hijo bajo esos muros,
perdió su derecho al trono, perdió durante años el respeto de su sobrino, y en lugar de convertir esas pérdidas en amargura, las convirtió en pertenencia a algo que estaba por encima de la bandera bajo la cual había nacido. Cuando por fin vuelve a comandar, no comanda soldados de su vieja nación, comanda a hombres de las 4 naciones que eligieron reunirse por él. Mientras esto se prepara, la serie coloca una imagen que funciona como bisagra. En una tarjeta de transición o en una línea que corta la escena, se anuncia sobre Ba Sing. Sé que el loto blanco está aquí y que está aquí para liberarte. Y esa promesa se intercala con la coronación de Azula, con su paranoia creciente, con la manera en que va desterrando a sus propios sirvientes uno tras otro. El contraste es deliberado y vale la pena escucharlo con calma. De un lado, un poder que se aísla, que sospecha de todos, que se queda solo en el momento de su mayor gloria aparente. Del otro, un poder que se reúne, que suma, que convoca a viejos amigos separados por décadas. La serie está mostrando 2 ideas opuestas del mando en la misma respiración. Para que este reencuentro fuera posible hizo falta algo tan pequeño que casi resulta cómico. Katara revela que había guardado una sandalia sudada de Iroh, específicamente para usarla como muestra de olor, de modo que Appa pudiera rastrearlo más allá del muro de Ba Sing Se. Es un detalle humilde y muy propio de esta historia. La gran reunión de una orden secreta, la liberación de una ciudad imperial, depende en parte de que un adolescente tuvo la previsión de conservar el calzado maloliente de un anciano. La épica de Avatar casi siempre descansa sobre gestos así de terrenos, y en medio de todo esto, la serie se permite un momento de ternura que no tiene nada que ver con la batalla, y que sin embargo pertenece al mismo espíritu. Al reunirse con la abuela de Katara, con Gran, el maestro Pakku le entrega un nuevo collar de compromiso. Es el cierre de una historia que la serie había dejado abierta mucho tiempo atrás, y Sokka la desinfla con la broma exacta, proponiendo llamarlo, en efecto, Gran Pakku. Ese pequeño chiste sobre volverse abuelo, insertado justo antes de una guerra decisiva, es la clase de calidez que impide que el conjunto se vuelva solemne. La orden se reúne para pelear, sí, pero también son personas que envejecen, que se reencuentran, que retoman promesas. En el canon, la batalla que se prepara tiene un nombre formal. La liberación de Ba Sing Se se libra durante el cometa de Zhou-Sin y figura entre las últimas batallas de aquella guerra centenaria. Coloca eso junto a la biografía de Iroh y el círculo se cierra por completo. El cometa de Zhou-Sin es la fuente de poder que hizo posible el genocidio que inició la guerra. Es el mismo fenómeno bajo el cual, generaciones después, Iroh conduce la reconquista de la ciudad que él mismo había asediado. El fuego que un día sirvió a la destrucción arde ahora sobre la liberación. No hace falta adornar esto. Un hombre, que fue el sitiador más temido de una ciudad, regresa para devolvérsela a su gente, al mando de una hermandad que no reconoce naciones, convocada por una sandalia guardada y un llamado enviado un mes antes. La redención militar de Iroh no consiste en ganar la batalla que perdió en su juventud, consiste en cambiar de bando dentro de la misma guerra y en llegar hasta el final acompañado. Imagina lo que significa perder a un hijo en una guerra que tú mismo estás librando. El general Iroh dirigía el sitio de Ba Sing Se, una campaña que se extendió durante 600 días, un asedio tan largo que dejó de ser una batalla y se convirtió en una forma de vida. Y entonces, antes de que lograra atravesar la muralla interior de la ciudad, antes de la victoria que llevaba tanto tiempo persiguiendo, su hijo Lu Ten murió en el frente. No cayó la ciudad, cayó su hijo. Y con él cayó algo dentro del hombre que hasta ese momento había sido uno de los generales más temidos de su nación. Lo que ocurre después es la primera pieza de la filosofía que Iroh enseñará durante el resto de su vida, aunque en ese instante no se parece a una enseñanza en absoluto, se parece a una rendición. Iroh pierde la voluntad de continuar la guerra, abandona el sitio de Ba Sing Se y regresa a casa con su ejército. Considera lo poco común que es eso en la lógica de un conquistador. La muerte de un soldado suele endurecer a un comandante, suele darle un motivo para redoblar la crueldad. En Iroh produce lo contrario. La pérdida no lo convierte en alguien más despiadado, lo detiene, lo hace mirar el precio de aquello que perseguía y decidir que ya no vale lo que cuesta. Hay una escena que muestra ese duelo con una delicadeza que la mayoría de las series, para adultos, no se atreven a intentar. En el episodio titulado Los cuentos de Ba Sing Se, Iroh visita un árbol a las afueras de la ciudad en lo que habría sido el cumpleaños de Lu Ten. Deja ofrendas, coloca un retrato de su hijo y canta una canción,
las hojas de la vid mientras llora. No hay diálogo grandilocuente, no hay discurso sobre el dolor. Solo un hombre mayor, solo cantando a un árbol en el aniversario de un nacimiento que ya no puede celebrarse. La serie confía en que el silencio y una melodía sencilla digan más que cualquier explicación, y aciertan. Esa escena tiene además un peso que existe fuera de la ficción y conviene detenerse en él con cuidado. El episodio termina con una dedicatoria en pantalla a Mako Iwamatsu, el actor que dio la voz original a Airo. Mako murió de cáncer de esófago el 21 de julio de 2006, apenas semanas después de haber grabado sus líneas para ese episodio. El capítulo se emitió de forma póstuma, ya entrado ese mismo año, de modo que el hombre que interpretaba a un padre llorando a su hijo estaba, en la realidad, en los últimos momentos de su propia vida al pronunciar esas palabras. La ficción y la realidad se rozan de una manera que ningún guionista habría podido planear. Un duelo dentro de la historia y una despedida verdadera detrás de ella. Pero el dolor de Hiro no vino solo del campo de batalla, vino también de su propia familia, y esa herida es quizá la que más forma su idea del equilibrio y del perdón. Usando la muerte de Luten y el fracaso del asedio como justificación, Ozai, el hermano de Hiro, acudió a su padre, Azulón. Le pidió que despojara a Hiro de su derecho de nacimiento como heredero y que lo nombrara heredero a él en su lugar. El argumento fue frío hasta el hueso. Ozai sostuvo que la línea de sangre de Hiro se había extinguido, que sin un hijo Airo ya no tenía nada que transmitir. Piensa en la crueldad precisa de ese razonamiento, convertir la muerte de un sobrino en un argumento legal, tomar el peor día de la vida de tu hermano y usarlo como palanca para tu propia ambición. Lo que sucede a continuación se muestra en un recuerdo dentro del episodio conocido como Zuko Solo, y es la clase de escena que reordena todo lo que uno creía entender sobre esta familia. Azulón, enfurecido por la petición de Ozai, no lo premia, lo castiga. Le ordena a Ozai que mate a su propio hijo, a Zuko, para que Ozai conozca de primera mano el dolor de perder a un primogénito. La lógica del padre es una simetría brutal. Quisiste ocupar el lugar de tu hermano usando su hijo muerto, así que ahora sentirás lo que él siente. Ursa, la madre de Zuko, interviene con un pacto secreto para salvar la vida de su hijo, y al final es Ozai quien es nombrado Señor del Fuego. Zuko sobrevive, pero solo gracias a un acuerdo del que tardará años en enterarse. Coloca esas dos pérdidas una al lado de la otra. Hiro pierde a su hijo por la guerra y responde deteniéndose. Ozai casi pierde a su hijo por su propia ambición y responde subiendo al trono. El mismo tipo de tragedia, dos hombres, dos caminos completamente distintos. La diferencia entre ellos no es la cantidad de dolor, es lo que cada uno decide hacer con él. Y ahí, creo, está la raíz de la sabiduría que Hiro ofrece más tarde. No es una sabiduría nacida de los libros ni de la victoria. Es una sabiduría nacida de haber tocado fondo y haber elegido no arrastrar a nadie más hasta allí abajo. Esto ilumina una línea que Hiro le dice a Zuko en el episodio Trabajo Amargo, y que a primera vista podría sonar como un simple consejo académico. Le dice que es importante extraer sabiduría de muchos lugares distintos, porque si la tomas de uno solo, se vuelve rígida y rancia. Escuchada después de conocer su historia, esa frase deja de ser abstracta. Es la confesión de un hombre que en su día extrajo toda su vida de un único lugar, el orgullo militar de su nación, y que vio cómo esa rigidez lo llevó a un asedio de 600 días y a la muerte de su hijo. Hiro no le pide a Zuko que sea flexible por elegancia intelectual. Se lo pide porque él mismo pagó el precio de no serlo. La filosofía del equilibrio, en su caso, no es una teoría, es la cicatriz que le quedó después de romperse. Considera lo que significa que la guerra termine no con un trono, sino con una tetera. En el episodio final, en Sozin's Comet Part 4, Avatar Aang, Zuko es coronado Señor del Fuego por los Sabios del Fuego en una ceremonia pública, en la plaza del Palacio Imperial. Ante la multitud reunida, no reclama el mérito de la victoria para sí mismo. Le da el crédito a Aang. Dice, en efecto, que fue el Avatar quien salvó al mundo,
y promete ayudar a reconstruir lo que su propia familia había pasado generaciones destruyendo. Y en esa escena, la cámara pertenece a Zuko, pero la historia de este capítulo pertenece al hombre que está a su lado, el hombre que nunca quiso el trono en absoluto, porque después de la coronación, Iroh no se queda en la capital, no busca cargo, ni honor, ni una posición cerca del poder que acaba de instalar. Regresa a Ba Sing Se, al anillo superior de la ciudad, y vuelve a abrir su casa de té, el dragón de jazmín. Allí, en el episodio final, el grupo de amigos se reúne para celebrar el fin de la guerra. Sokka, que quiere pintar la escena, insiste en capturar el momento para que nunca lo olviden. Es una imagen doméstica, tranquila, casi anticlimática, después de la magnitud de lo que acaba de suceder. Y esa es exactamente la elección que hace la serie. El final de una guerra de 100 años se dibuja como un grupo de personas jóvenes tomando té en una tarde cualquiera. Para entender por qué esa casa de té importa tanto, hay que retroceder. El dragón de jazmín no nació con Iroh. Era, originalmente, un local de té que fracasaba en Ba Sing Se, un negocio en ruinas que Iroh tomó y revivió mientras él y Zuko vivían en la ciudad como refugiados durante la guerra. En aquel entonces eran fugitivos, escondidos, sin nombre, sin nación a la que volver. Y en medio de todo eso, Iroh hizo lo que sabía hacer. Levantó un negocio quebrado. Le devolvió la vida a algo que otros habían dado por perdido. Cuando la guerra termina y el local se convierte en su retiro, no está empezando de cero. Está regresando al único lugar que construyó con sus propias manos. No como general, no como príncipe, sino como un hombre que hace té. Y aquí conviene detenerse en lo que Iroh eligió no ser. Iroh fue, en su momento, el heredero directo de su padre, Azulón. El trono estaba destinado a él, pero su hijo, Luten, murió en batalla, y aquella pérdida lo partió en dos. Poco después de la muerte de Luten, fue Ozai, y no Iroh, quien terminó heredando el trono. Y un Iroh consumido por el dolor no lo disputó. No luchó por lo que le correspondía, se apartó. Por eso Iroh nunca fue señor del fuego. Fíjate en el equilibrio de todo esto. El hombre que pudo haber gobernado la nación del fuego termina la serie sirviendo té en una ciudad extranjera, mientras corona a su sobrino en el trono que él mismo rechazó. No es una derrota, es una vida entera que decidió, tras la muerte de su hijo, que el poder ya no era lo que buscaba. Pero sería un error pensar que Iroh se retiró de la historia. Bajo la superficie del anciano amable que sirve té hay otra identidad, mucho más grande. Iroh ostenta el rango de Gran Loto en la sociedad secreta de la Orden del Loto Blanco, la hermandad que él mismo reunió para liberar Ba Sing Se durante el cometa de Socin. Mientras el mundo veía a un viejo excéntrico, Iroh dirigía en secreto a una red de maestros repartidos por las 4 naciones. Y hay un detalle silencioso en todo esto que vale la pena notar. Después de la guerra, la Orden dejó de operar en secreto. La sociedad que existió durante generaciones escondida entre las líneas enemigas ya no necesitaba esconderse. La paz no solo cambió a Zuko o a Aang, cambió lo que la Orden tenía que ser. Un grupo que se definía por la clandestinidad, de pronto, podía existir a la luz. Hay una capa más en este capítulo, y pertenece al mundo real, no al de la animación. La voz de Iroh, durante los libros 1 y 2, fue el actor Mako Iwamatsu. Mako le dio a Iroh ese timbre cálido y pausado, esa mezcla de humor y peso que hizo del personaje lo que es. Pero Mako murió durante la producción, antes de terminar de grabar sus líneas para el libro 3. La producción se enfrentó a una pérdida que no era solo logística, sino profundamente humana. El papel pasó entonces a Greg Baldwin, quien durante mucho tiempo había servido como doble de voz oficial de Mako. Baldwin asumió a Iroh para todo el libro 3, incluida la escena de la coronación y el episodio final. De modo que la voz que escuchas en ese momento culminante, la voz del hombre que corona a su sobrino y reabre su casa de té, es y no es la misma que empezó la serie. Es una continuación construida sobre una ausencia, un doble que honra al original. Hay algo apropiado, casi doloroso, en que el personaje de la pérdida y la continuidad fuera interpretado, al final, por un acto de continuidad tras una pérdida real. Y la historia de Iroh no se detuvo cuando terminó la serie. En el año 2013, la editorial Dark Horse publicó la trilogía de novelas gráficas titulada The Search.
escrita por Jin Luen Yang, junto a los creadores de la serie, Michael Dante Di Martino y Brian Konietzko, e ilustrada por el estudio Gurihiro. Estas novelas continúan la serie de televisión como canon licenciado, es decir, como historia oficial y no como material secundario. The Search se publicó en 3 partes a lo largo de 2013, cada entrega llegando meses después de la anterior. Con ella, el mundo que la animación había cerrado con una taza de té volvió a abrirse, extendiendo las vidas de estos personajes más allá del último fotograma. Y así, el arco de Hiro se sostiene entero. El heredero que renunció al trono, el general que se convirtió en refugiado, el refugiado que revivió una casa de té quebrada, el gran loto que dirigía ejércitos en secreto y luego dejó que su orden saliera a la luz, el tío que coronó a su sobrino y después se marchó, no hacia el poder, sino hacia una tarde tranquila con amigos y una pintura que Sokka quería hacer para que nadie lo olvidara. De todas las maneras en que una guerra puede terminar, esta serie eligió la más silenciosa. Un hombre, una tetera, una ciudad que por fin podía descansar. Reflexiona sobre lo que significa prestar una voz. Durante 2 temporadas enteras, la primera llamada Agua y la segunda llamada Tierra, entre 2005 y 2006, el tío Airo habló con la voz de un actor llamado Mako Iwamatsu. No fue simplemente un reparto afortunado, fue una de esas raras coincidencias en las que un timbre humano y un personaje dibujado parecen haber nacido el uno para el otro, de modo que resulta difícil imaginar dónde termina el hombre y dónde empieza el anciano de la pantalla. Cada consejo sereno de Hiro, cada broma suave, cada silencio cargado de historia, todo eso pasó primero por la garganta de Mako. Y luego, el 21 de julio del año 2006, Mako Iwamatsu murió. Fue en Somis, California. Tenía 72 años y lo que se lo llevó fue un cáncer de esófago, una enfermedad que ataca precisamente el instrumento con el que un actor de voz trabaja. Ocurrió durante la producción de la 3ª temporada, la llamada Fuego, cuando la serie estaba viva y en marcha y el personaje todavía tenía camino por delante. Es una de esas muertes que caen en mitad de una frase, por así decirlo, cuando la obra aún no ha terminado de contar lo que quería contar. Antes de seguir, conviene detenerse en un momento concreto de la 2ª temporada, porque la propia serie ya había construido, sin saberlo del todo, su propia despedida. El 15º episodio de la temporada Tierra, el mismo que ya he mencionado, es una obra hecha de pequeñas historias, cada una dedicada a un personaje distinto. El segmento final se llama El cuento de Hiro. En él, el anciano llora en soledad la pérdida de su hijo, Luten, y le canta una despedida. Ese episodio está dedicado a la memoria de Mako. Nota el reflejo de eso. Un hombre que había prestado su voz a un personaje que llora a un hijo perdido. Y luego, en el mundo real, esa misma escena se convierte en el lugar donde la serie llora al hombre. El duelo dentro de la ficción y el duelo fuera de ella se tocan en el mismo fotograma. No hace falta adornarlo. Basta con dejar que las 2 pérdidas descansen una junto a la otra. Aquí es donde entra un segundo nombre. Un nombre que durante mucho tiempo no apareció en ningún crédito. Greg Baldwin. Antes de la muerte de Mako, Baldwin había trabajado durante años como su doble de voz para el proceso llamado ADR, que es la regrabación de diálogo. Cuando Mako, por la razón que fuera, no estaba disponible para volver al estudio y rehacer una línea, era Baldwin quien la regrababa, imitando el timbre, el ritmo, la manera. Su trabajo consistía, en cierto sentido, en ser invisible, en sonar tanto como Mako que nadie notara la costura, y lo consiguió hasta tal punto que algunas de esas líneas suyas, grabadas mientras Mako aún vivía pero no podía acudir, quedaron mezcladas en el audio final que se emitió de la 2ª temporada. Significa algo curioso y hermoso a la vez. Si has visto la temporada Tierra, es probable que ya hubieras oído a Greg Baldwin sin saberlo, creyendo en todo momento que escuchabas únicamente a Mako. Cuando llega la 3ª temporada, la serie toma una decisión que muchos espectadores han interpretado como una reacción directa a la muerte de Mako, y que sin embargo, según los propios creadores, no lo fue del todo. Airo aparece en pantalla en los primeros episodios de la temporada Fuego, pero no dice una sola palabra. Está presente, es visible, forma parte de las escenas y aún así permanece en silencio.
La tentación es leer ese mutismo como un luto, como si la serie no hubiera sido capaz de poner otra voz en la boca del personaje mientras el dolor estaba fresco. Pero los creadores de la serie explicaron en el comentario del DVD que ese silencio ya estaba planeado en la historia antes de la muerte de Mako. No se escribió como una respuesta al fallecimiento. Estaba destinado a ocurrir de todos modos por razones puramente narrativas, y sin embargo, sabiendo lo que sabemos, resulta imposible verlo con inocencia. El silencio que la historia había planeado por sus propios motivos coincide, casi al segundo, con el silencio que la realidad impuso. Un actor había muerto y el personaje al que dio vida atraviesa esos episodios sin hablar. Los dos silencios, el ficticio y el real, se superponen tan limpiamente que parecen uno solo. La serie no lo buscó, pero la vida se lo entregó, y el resultado es una de esas armonías involuntarias que ningún guionista se habría atrevido a escribir a propósito. El silencio termina varios episodios después, en un punto avanzado de la temporada Fuego, cuando Hiro finalmente vuelve a hablar. Ese episodio es el primero de toda la tercera temporada en el que Hiro vuelve a hablar, y la voz que sale de él es la de Greg Baldwin. Es su debut como titular del papel, su primer diálogo completo como el personaje al que durante años solo había doblado en la sombra. Piensa en lo que ese momento le exigía. Baldwin no heredaba un papel cualquiera, heredaba una voz que millones de personas amaban, una voz asociada a la sabiduría, a la calidez, al consuelo, y tenía que retomarla no como imitación puntual de una línea suelta, sino sosteniéndola escena tras escena, cargando sobre sus hombros al personaje entero hasta el final de la serie. Durante mucho tiempo lo hizo sin crédito. Su interpretación de tributo, así se la ha llamado, terminó la temporada sin que su nombre figurara donde debería. Continúa Mako en lugar de sustituirlo, que es una distinción sutil pero importante. Sustituir sería borrar, continuar es cuidar. Baldwin no intentó reinventar a Hiro ni imprimirle una personalidad nueva. Tomó lo que Mako había construido y lo llevó con delicadeza hasta la línea de meta, para que el anciano pudiera llegar entero al final de su historia. Hay algo profundamente humano en toda esta cadena de hechos. Un actor que da su voz a un personaje y muere antes de terminar. Una serie que, sin haberlo previsto, ya había filmado su propio homenaje en un cuento sobre un padre que llora a su hijo. Un segundo hombre que había pasado años siendo la copia fiel del primero, la sombra útil e invisible, y que de pronto tuvo que salir a la luz y ser la voz de verdad. Y un silencio, planeado por la historia mucho antes, que la muerte llenó de un segundo significado que nadie escribió y que todos, de algún modo, terminamos escuchando. Hay un momento en la historia de esta serie que no fue planeado por ningún guionista y que, sin embargo, terminó definiendo cómo el público entiende a Hiro para siempre. Ese momento no ocurre dentro del mundo de Avatar, ocurre fuera, en la vida real, en el verano de 2006, cuando Mako Iwamatsu, el actor que había prestado su voz a Hiro durante las 2 primeras temporadas, murió el 21 de julio de aquel año. La enfermedad que lo consumía había ido avanzando en los meses previos a su muerte. El hombre que había dado a Hiro su calidez, su cansancio y su bondad, se apagó antes de terminar el trabajo. La serie respondió de la única manera que sabía. En ese mismo episodio, el que corresponde al capítulo 15 del libro 2, hay una estructura de pequeñas viñetas, cada una dedicada a un personaje distinto. El último de esos segmentos se llama El cuento de Hiro y está dedicado a la memoria de Mako. Se emitió poco después de su muerte. Mira el peso de ver a un personaje despedirse cuando la voz que lo interpretaba acababa de despedirse del mundo. Dentro de ese segmento, Hiro no lucha, no aconseja a nadie, no bebe té en compañía. Va solo a la tumba de su hijo, Luten, y allí, frente a la piedra, canta. La canción se llama Hojas de la vid, Leaves from the Vine, y la entona mientras llora a su hijo muerto. Es una escena que la serie no adorna con acción ni con diálogo explicativo. Un anciano, una tumba, una canción y el silencio alrededor. La animación cede todo el espacio a la voz, y la voz era la de un hombre que la serie sabía que estaba perdiendo. La crítica reconoció de inmediato que aquello era algo distinto.
Algunos comentaristas que revisaron ese episodio describieron la interpretación vocal de Mako como algo verdaderamente asombroso, y más de uno ha admitido que le cuesta atravesar ese segmento sin llorar. No es un juicio técnico sobre el ritmo o la estructura, es la admisión de que una escena de dibujos animados lo derriba emocionalmente cada vez, sin excepción. Por su parte, otros recuentos del episodio que circulan entre los fans describen el segmento de Iroh como un golpe emocional directo al estómago. Dos publicaciones distintas, la misma reacción, la misma incapacidad de mantener la compostura frente a un anciano que canta ante una tumba. Conviene detenerse aquí, porque este es el punto exacto en el que la reputación de Iroh, y en buena medida la de toda la serie, se transforma. Hasta entonces, un espectador desprevenido podía ver Avatar como un programa infantil, competente y encantador, pero infantil. Esa escena cierra esa puerta. Una obra pensada para niños se permite dedicar sus minutos finales al duelo real de un actor real y lo hace sin bajar el tono, sin explicar de más, sin pedir permiso. La seriedad con la que el público adulto empezó a tratar a Avatar tiene aquí una de sus raíces más profundas. No se puede llorar de esa manera por un personaje y seguir llamando al programa una simple caricatura. La historia de la voz de Iroh tiene todavía un segundo movimiento, y es un movimiento casi imposible de creer. Cuando llegó el momento de continuar la serie en el libro 3, alguien tenía que tomar el relevo de Mako. Ese alguien fue Greg Baldwin. Y aquí aparece uno de esos detalles que parecen escritos por el destino más que por la casualidad. Baldwin había pasado más de 30 años perfeccionando, sin saberlo, una imitación de la voz de Mako. Lo había hecho cantando junto a una grabación, la del reparto del musical de Broadway Pacific Overtures, en el que Mako actuaba. Aquel disco había llegado a sus manos siendo apenas un adolescente, mucho antes de que nadie pudiera imaginar para qué acabaría sirviéndole. Detente a pensar en la forma de esa historia. Un adolescente recibe un disco, se enamora de una voz y durante 3 décadas la canta una y otra vez por puro gusto, sin ningún propósito, sin sospechar que está entrenando su garganta para un papel que aún no existe. Y luego, cuando esa voz falta en el mundo, resulta que él es la única persona sobre la Tierra que la lleva grabada en la memoria muscular. No aprendió a imitar a Mako para reemplazarlo, ya sabía hacerlo desde mucho antes de que nadie lo necesitara. La continuidad de Iroh, esa sensación de que el mismo abuelo sigue hablando en la 3ª temporada, descansa sobre una casualidad que empezó con un regalo de cumpleaños. Y la serie no olvidó a quien había empezado todo. Cuando el equipo creó su continuación, La leyenda de Korra, incluyó entre sus protagonistas a un personaje llamado Mako, el maestro fuego que se convierte en el interés amoroso de Korra. El nombre es un homenaje directo al actor original de Iroh, de modo que la memoria de Mako Iwamatsu quedó inscrita en 2 lugares distintos, en una lápida ficticia ante la que un anciano canta y en el nombre de un joven de la generación siguiente. La franquicia lo despidió con una canción y lo saludó de nuevo con un nombre. Todo esto explica algo sobre por qué Iroh ocupa el lugar que ocupa en la cultura de los seguidores de la serie. La devoción que hoy rodea al personaje, las compilaciones de su sabiduría, las páginas que reúnen sus frases como si fueran las de un maestro real, no nacieron solo de un buen guión. Nacieron también de que, detrás de esas palabras suaves, hubo un hombre que puso en ellas algo genuino, y que la serie tuvo la valentía de convertir su pérdida en arte en lugar de esconderla. Cuando un personaje de ficción llega a sentirse tan verdadero que su duelo se confunde con el nuestro, suele ser porque la línea entre el intérprete y lo interpretado se ha vuelto muy delgada. En el caso de Iroh, durante aquellos minutos ante la tumba de Luten, esa línea desapareció por completo. Han pasado muchas vidas dentro de una sola. El niño que fue príncipe, el general que ardía por conquistar, el padre que perdió a Luten frente a las murallas de Ba Sing Se, el hombre que caminó hacia el espíritu del sol y regresó cambiado, el tío que eligió a un sobrino furioso cuando nadie más lo quería. Mira lo que eso significa. Iroh no es sabio porque naciera sabio, es sabio porque lo perdió todo y aprendió a mirar de nuevo lo que quedaba. Esa es la historia entera, el hilo que une cada taza de té servida, sin prisa, cada proverbio ofrecido y no impuesto, cada perdón que dio antes de que se lo pidieran. Un hombre de la nación que quemó el mundo se convirtió en la prueba de que la nación no era su destino sino su elección,
Y al final lo encontramos donde siempre quiso estar, no en un trono, no al frente de un ejército, sino detrás de un pequeño mostrador en Ba Sing Se, en la ciudad que una vez soñó con tomar por la fuerza. La puerta está abierta, el vapor sube despacio de la tetera. Afuera, la tarde se apaga en un tono cálido, y él sirve otra taza para quien quiera sentarse un rato. Si disfrutaste de este video ensayo, asegúrate de suscribirte. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.